Eso no es solamente construir gráficas, también tienes que saber preguntar. Estamos produciendo 40 tableros al mes en promedio, eso es bastantes tableros. ¿Qué te está pidiendo el usuario? Entonces conceptualiza muy bien cuál es la pregunta de negocio, cuál es la pregunta objetiva en este caso. Necesitas saber quién es el público, qué gráfica tan bonita y qué datos tan útiles me los puedes pasar en Excel. Entonces para eso uno lo que primero debería hacer antes de un tablero es un mockup, y es que cuando hagas la conceptualización te das cuenta de qué tipo de tablero necesitas. Sigues para la junta, esto es un tablero muy estratégico, entonces aquí necesito KPIs claves, los KPIs, si subió, si bajó, es comprender los modelos relacionales. Eso se deja a un lado, pero eso es un dolor de cabeza normalmente para muchos que construyen tableros. ¿Qué técnicas conoces para optimizar tableros? Bienvenidos a otro podcast de Hablando de Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos con Daniel Román. Los tenía un poquito abandonados, pero hoy les traigo un invitado especial, ya que estamos en este mundo de la analítica de datos. Traje un experto, literalmente un experto en temas de inteligencia de negocio, Power BI, todo lo que tiene que ver en temas también de consultoría en analítica de datos. Y él es Dairo. Dairo, bienvenido a este podcast. Qué bueno estar acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Dairo ha tenido mucha experiencia, ha trabajado en diferentes sectores. Actualmente está en una empresa, se llama Antesis. Ya les va a contar un poquito más sobre eso, más al detalle. Y tiene un perfil muy interesante. El tema que hoy es, pónganme mucha atención en este podcast de hoy, porque sé que les va a servir muchísimo a los que apenas van a entrar en este mundo de la analítica de datos. Entonces, ¿quién más que se presente? Dairo, contámonos un poquito de ti, contarle a las personas que no te conocen quién eres. Daniel, gracias por invitarme al espacio. Bueno, soy Dairo Cuervo. De profesión soy economista. Okay. Y como un economista termina en las fauces de la analítica de datos y la ciencia de datos, pues en realidad en la universidad la carrera es muy enmarcada en el mundo de los datos, sobre todo de la modelación. Muchas de las cosas que hoy vemos en inteligencia artificial, en machine learning o en algunos de esos algoritmos, me tocó hacerla a mano en los parciales, ¿cierto? Era muy común en esa época. En el 2019 decidí entrar a la especialización en analítica de la Universidad Nacional. Ya digamos que en el campo laboral había estado un par de años y vi que por ahí había una posibilidad. Y recientemente, hace año y medio, terminé mi maestría en ciencia de datos en la Universidad de AFIT para complementar mi perfil. Entonces digamos que ese es mi background técnico académico. Sin embargo, cuando inicié a nivel laboral, inicié en un centro de pensamiento de la ciudad. Ahí mezclamos asuntos de políticas públicas con asuntos de analítica y ciencia de datos. Entonces, correlaciones espaciales, asuntos de homicidios. Y por ahí conocí Power BI. En el 2017 estamos haciendo una segmentación de clientes para una empresa que no recuerdo el nombre en ese entonces, para el Valle del Cauca y esa zona, EPSA, no recuerdo bien el nombre de la empresa. Y hicimos la segmentación, hicimos los modelos, uno venía de la universidad y entonces la pelea era entre R y Python. Nadie le decía a usted cómo eran las gráficas, era gris, negro, y entregue un PDF con los resultados gris, negro, las correlaciones y tal vez una grafiquita por ahí para uno hacer cualquier cosa. Y Excel estaba vetado pues de los Olimpos académicos, pues era como no, usted tiene que usar o Python o R y ahí vea cómo se defienda gráficamente. Era complejo, ¿cierto? Si no era una gráfica en un código, eso no tenía validez. Entonces llego a mi primer trabajo, lo primero que era, listo, ya tienen los resultados, está muy bien, muy bonito, el cliente dice que se lo entreguemos en Power BI. En el 2017 creo que ya había un poquito de inercia, pero no era tanta, no encontré tantos videos en YouTube. Y me enfrenté a mi primer tablero de Power BI y no tenía ni idea de Power BI. Pero desde ahí, y evidentemente uno por donde mete la cabeza saca el cuerpo, como dicen los abuelos, construí el tablero y lo entregué. Y hoy, cada vez que reflexiono sobre ese tablero, mi peor entrega de la vida, siempre digo, me faltó algo, no conocía esto, cómo entregué ese PDF, quizás sí, cómo no lo documenté, cómo no hice, es decir, siempre me arrepiento de esa primera entrega, pero fue como me introduje al mundo de Power BI. Perfecto, pero vení, es que te me adelantaste un poquito. Sí. Pero
ahorita estabas contando, eres economista, Soy pasaste economista. la especialización en analítica y luego hiciste la maestría. Sí. Pero, o sea, ya estabas trabajando en ese entonces, ¿y qué te llevó a pensar como necesito una especialización en analítica? Necesito una maestría en analítica. ¿Qué te llevó a pensar eso? ¿Cuál fue esa necesidad? ¿O fue más que todo como curiosidad ahí en ese sentido? Cerca del 2016-17 terminé las materias en la universidad, inicié mi proceso de práctica y me conecté con la empresa que hice las prácticas, pues terminé enganchado con esa empresa. En ese momento trabajaba mucho el mundo de la ciencia de datos. En la compañía lo trabajamos, o no, en la fundación, era una fundación, lo trabajamos en el mundo de políticas públicas relacionadas sobre todo con problemas de ciudad. Okay. Homicidios, asuntos de equipamientos públicos, donde debería haber un equipamiento para que no haya un hurto, asuntos así. Y todo era a través de Python, pues todo era procesos de ciencia de datos, Prediga, AGA, fue mi primera experiencia laboral. En ese entonces era muy común que había una vertiente en los estudiantes de economía entre el 2015 y el 2016-17, donde estábamos buscando como el mundo de la ciencia de datos, que todavía no la abordamos como tal, sino como el análisis de datos, porque era un nicho que estaba creciendo mucho. Uno tenía a sus amigos que se iban para Mercado Libre o para compañías Rappi, creo que en ese momento estaba creciendo y necesitaba científicos de datos. Entonces uno empezó, era como un interés constante en el análisis de datos en ese entonces. Trabajé ahí un año. Y en el 2019 inicié un trabajo en el sector público, mi único año en el sector público, y ahí tomé la decisión de hacer la especialización, porque igual en el sector público también me dediqué al análisis de datos, pero con un dominio de tema específico que era la evaluación de impacto, ¿cierto? Okay. Entonces, en ese momento decidí, no, necesito hacer una especialización para ver qué hay en el mercado, qué hay a nivel académico que no vi en mi carrera, para posibilitar entregar insights, entregar asuntos relevantes y que sea competitivo. Perfecto. ¿Y cuál fue lo más difícil para aprender cuando empezaste a entrar en ese mundo de la analítica? Porque empezaste a especializarte, luego la maestría, pero igual vienes con un background económico, pero ¿cuál fue ese reto? ¿Más que todo la programación o fue la estadística o la matemática? Afortunadamente mi programa de economía es muy sólido en matemática, en estadística y en álgebra, que para mí son las tres dominios claves a nivel de ciencia de datos y analítica de datos. Pero pues en ese entonces pues era la disputa R-Python, pero simplemente por algunos profesores pues no estaba dentro del pensum. Entonces era la programación, ¿cierto? Entonces entender que era un lenguaje de bajo nivel, que era un lenguaje de alto nivel, que era un visualizador, cómo se mezclan en ciertas partes la capa de software y la capa de datos, ¿cierto? Sí. Que uno en ese momento era ignorante respecto al asunto, entonces sentí esa necesidad de tomar más experiencia en el campo analítico. Entonces decido hacer la especialización en la Nacional, ¿cierto? Esa especialización creo que es de minas y pues tenía muchos amigos que eran ingenieros de sistemas. Sí. Entonces era mucho del lado de programación y fue muy difícil. Renuncié a mi trabajo unos 5 meses únicamente dejé de trabajar únicamente para dedicarme entre 6 de la mañana y 12 de la noche a comprender todo lo que ocurría a mi alrededor en esa especialización. Porque en el 2019 no existía ChatGPT ni ninguna IA que le dijeras cómo hago este código mejor, sino que era foros de Stack Overflow, ir a modificar pues a mano y solucionar todo hasta que te diera la ejecución exitosa. Fue muy difícil. Claro. Fue un año, esa especialización fue bastante difícil, pero me puso en contexto. Pues fue, como a esto es lo que te vas a enfrentar. Exacto, me puso en contexto. Mira, una capa de software hace esto, para esto sirven estos lenguajes, los visualizadores son estos, estas son las buenas prácticas, esto es un flujo de datos adecuado. Esto es decir, me dio como una base general, holística, para entender o en general casi todos los procesos que pueden darse a nivel organizacional. Simplemente en algunos con mayor capacidad humana, con más personas, y en otros con menos personas. Pero me sirvió mucho para aterrizar eso. Sin embargo, sí fue muy difícil. Claro, entonces, lo más difícil fue como esa
fundamentación en programación, por así decirlo, como lo más teso, porque ya venías con una buena fundamentación en estadística, matemática y álgebra, que son herramientas muy, no herramientas no, sí son herramientas muy fundamentales en este mundo de la analítica de datos. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Perfecto. Bueno, ahora vamos a la parte de fundamentación en BI, porque has venido recorriendo desde esa primera experiencia con el tablero. Para ti, ¿qué es inteligencia de negocio? Y para ti, ¿por qué es importante que todo se transforme en un tablero de Power BI, por así decirlo? Para mí no es importante que todo se transforme en un tablero de Power BI porque según el alcance, el problema y la pregunta de negocio, vos vas a necesitar un tablero, un Excel, pues no necesitas gastar una cantidad ilimitada de recursos en solucionar un problema que a veces es una PPT, aunque uno es el que quiere transformar las PPTs en tableros dinámicos, ¿cierto? Sin embargo, primero, para mí inteligencia de negocios es, en este caso, pues en el caso de Business Intelligence, es la capacidad de capturar información desde diversas fuentes, transformarlas y a través de unos insights visuales producir valor al usuario final. Y ese valor pues es demasiado subjetivo, ¿cierto? Porque a veces es difícil de medir, ¿cierto? ¿Qué es el problema? Pero ese valor normalmente tiende a ser mejor en tiempos, una capacidad de monitoreo y de toma de decisiones que antes no se tenía. Estoy hablando de que tienes una base de datos con 3 millones de data points por evento, con una cantidad de millones de tuplas y que ya los puedes ver en una gráfica con muchos filtros. Entonces tienes acceso pues tienes un monitoreo constante de lo que ocurre a nivel de proceso, organización, no sé bien según el alcance, que es bastante interesante. Ok, entonces es la capacidad de transformar como los datos de una manera mucho más entendible para la toma de decisiones. De acuerdo. Ok, perfecto. Y ahora, en ese sentido, ¿cómo fue, o a ti, como en esa importancia, para las empresas hoy en día que están en la transición de Excel a Power BI? ¿Cierto? ¿Cómo ves esa parte? O sea, ¿es necesario o es importante hacer esa transición o dependiendo también del negocio? Para mí es importante. Pues si bien cuando digo alcance, estoy hablando de una organización que tiene la capacidad de decir esto lo presento en un dashboard, en un reporte, en un tablero de alguna aplicación, no necesariamente Power BI, o esto es otra cosa que necesito para solucionar el problema específico. Sin embargo, en las empresas que no conocen los visualizadores o no conocen, digamos, esta parte de Business Intelligence, sí es importante habilitar una herramienta como Power BI para empezar a mostrar mínimos productos viables, por así decirlo, los que llaman los mangos bajitos a nivel organizacional. Es decir, tenés la posibilidad de tener una herramienta que Power BI es una herramienta end-to-end. Quiere decir que es una herramienta que puede tomar cualquier fuente de datos, es muy rica en fuentes de datos que puedes tomar, hacer las transformaciones necesarias a nivel interno, construir incluso el modelo relacional para unir distintas fuentes de datos y hacer las visualizaciones, que es el insight. Y esas visualizaciones, la característica principal, por ejemplo, de Power BI, es que no necesariamente las tiene que manipular al final un usuario experto, puede ser cualquier usuario, puede ser un usuario que no tenga ni idea de análisis, porque al final el que construye los tableros tiene la tarea de que esa narrativa visual sea clara para el usuario, cualquier sea el usuario. Entonces las organizaciones o pequeñas que están en transición normalmente usan Excel como un gestor de base de datos, ¿cierto? Como una forma, mi base de datos es un Excel, entonces uno va y entra al Excel y está llena de colores, con celdas combinadas. Eso no es una base de datos en términos reales. Es una tabla. Eso es una tabla, ¿cierto? Sin embargo, lo que les brinda Power BI es que entiendan ese proceso desde esa especie de toy model, desde ese modelo pequeño donde ustedes tienen una fuente que es Excel, ¿cierto? Van a hacer los tableros en Power BI y les enseña cómo se debe conectar, cómo es esa relación, cómo deben actualizar ese Excel, cuál debería ser la estructura de ese Excel, ¿cierto? Entonces ahí tienen que aprender asuntos de bases de datos estructuradas, etcétera, y cómo se materializa rápido en un insight para el usuario final. Ese insight es una visualización
que al usuario le es muy útil para un tema X. Y la utilidad la determina el usuario en general. Claro. Ahorita, detrás de cámaras, estábamos hablando algo muy interesante y es que hoy en día, pues, Excel tiene esta también aplicación de Power Query, lo cual también tiene Power BI, pero nos quedamos como en ese dilema también en esa discusión es, Power BI también tiene Power Query, pero entonces, ¿cuál sería entonces el alcance de Excel? ¿Hasta dónde llega el Excel? Que quizás me siento como un poquito más limitado y ¿qué hace entonces Power BI que me lo mejore ese proceso? De acuerdo. Ahí creo que normalmente cuando uno construye un tablero, y creo que a muchos les ha ocurrido, uno construye un tablero, narrativa visual, storytelling, ideal, colores adecuados, gráficas adecuadas, etc. Y el que lo está consumiendo se descresta, tiene como en principio es descrestante, pero apenas empieza a navegar dice, qué gráfica tan bonita y qué datos tan útiles, me los puedes pasar en Excel. Entonces, el problema es que ese retroceso de Excel, ¿por qué? Porque muchos usuarios quieren tocar, seleccionar, manipular los datos y usarlos para hacer sus cálculos, no sé qué tipo de cálculos, pues normalmente ya es para su dominio específico. Entonces, una opción normalmente es que todo ese modelo semántico que uno construye en Power Query para hacer las visualizaciones ahí mismo en Power BI, uno lo puede construir en Excel, ¿cierto? Para que el usuario consuma unas tablas determinadas siempre y que esté conectado a la fuente de datos. Acá estamos hablando de que Excel con Power Query se puede usar como una especie de mini gestor de base de datos, donde lo puedes conectar a una base de datos real, haces la limpieza necesaria y le das las tablas que necesiten y simplemente con el actualizar y los permisos siempre tiene los datos necesarios. Entonces, creo que Excel como una extensión o Power BI como una extensión de Excel o al revés, ¿cierto? Son complementarios. Porque como visualizador, Power BI es excelente, disponibilizándote información para usuarios que no tienen que tomar esa información ni la tienen que editar, que simplemente tienen que ver y hacer seguimiento a esa información con los gráficos que vos leíste o las tablas que vos leíste. Entonces sí es dependiendo del alcance. No satanizo tanto el Excel por eso, porque es que hay usuarios que necesitan interacción con los datos. Entonces se puede habilitar desde Power Query una posibilidad de interacción con esos datos con la limpieza previa, ¿cierto? Que es todo ese poder que tiene Power BI para transformar en Power Query grandes volúmenes de información. Pues, grandes volúmenes de información sin ser Big Data, pues, para... Es que claro, eso también incluso lo hablaba con un estudiante mío que estamos hablando, es que eso yo lo puedo hacer en Excel, 2, 3, 4 filtros, una tabla dinámica y tengo los resultados que quiero. Sí, perfecto, es que te funciona súper bien así. Pero entonces cuando vas a hacer otra vez entonces ya el reporte, un reporte mucho más completo que se actualiza, te va a tocar hacer ese mismo proceso cuántas veces. Ya realmente lo puedes programar y automatizarlo y sacar los resultados más rápido y verlos gráficamente mucho mejor presentados e interpretables. Entonces, claro, está esa discusión. Obviamente yo no estoy diciendo que Excel sea malo, porque Excel para mí fue la primera herramienta analítica, por así decirlo, cuando entré en este mundo. Y primero lo que hice fue volverme muy experto en Excel. Entender cómo es esa lógica en Excel, para luego ya saltar a otras herramientas, por así decirlo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y hablando justamente de conectar Power Query, que es toda esa preparación y transformación de tu base de datos para poder entenderlo, ¿cuáles serían como esos tips importantes en temas de tener un tablero de Power BI? ¿Cuáles son como esas clavecitas que tú usas? Porque entiendo también que en tu equipo, en el cual trabajas, son como una fábrica de Power BI, una fábrica de tableros. ¿Qué tips generas tú para que queden como bien optimizados? Sí, pues en principio en mi trabajo me dedico a coordinar un equipo que es una fábrica de tableros, literalmente. Estamos produciendo 40 tableros al mes en promedio, eso es bastantes tableros, con un equipo pequeño, es un equipo de alto rendimiento, de high performance en este mundo, donde hay que tener un pipeline muy claro de todo, de los requerimientos, de las fuentes de datos, de los insights gráficos, de todo hay que tener ese pipeline bastante claro. Entonces, en general, hay como lo primero es, siempre hay que dimensionar. Entonces hay
técnicas, hay gente que construye roadmaps, que conceptualizan, etcétera, pero en realidad vos necesitas saber qué te está pidiendo el usuario. Entonces conceptualiza muy bien, y para eso hay todas estas técnicas de cuál es la pregunta de negocio, cuál es la pregunta objetiva en este caso. Necesitas saber quién es el público. Es decir, me lo está pidiendo la directora de talento humano. Y la directora de talento humano es para ella o es para alguien más. Es que la directora de talento humano para presentarlo en la junta. Ok, entonces define cliente interno, cliente externo, responsable interno, porque tienes que empezar a alinear esas visiones. O sea, eso no es solamente construir gráficas, también tienes que saber preguntar. Porque pues te dan todo, te dicen, listo, esto, pues sí, no, lo necesito yo y hágame estas gráficas. Entonces, haces esas gráficas, vas y ella dice, pues es que eso lo tenía que poner en la página web. Entonces, como lo tenía que poner en la página web, este dato no puede ir, este dato no puede ir, este dato no puede ir. Entonces, siempre es importante una buena conceptualización, ¿cierto? Y en esa conceptualización hay un problema, o había un problema, no sé si ahora con tantos avances existe aún, pero para mí es clave a nivel organizacional, es que uno no puede pensar como partir del panorama y el paradigma del lienzo en blanco. O sea, vos no puedes decir, ¿qué necesitas? Yo necesito un tablero de TAT. Es casi improbable que las personas normalmente te van a decir, ¿qué me propones? Entonces, para eso, uno lo que primero debería hacer antes de un tablero es un mockup. Y ese mockup lo puedes hacer en Miro, en distintas herramientas. Lo más útil es hacerlo en Power BI directamente. Entonces, de una vez te va a alinear visualmente con el cliente interno, con el usuario. Ve esos colores, porque es que si hay problemas es por los colores. O sea, el dato puede dar lo que, pero es que los colores. Yo necesito este color acá, es que cómo no vamos a tener... Pero mírame el dato primero. Sí, no, y ese color es rojo tan horrible. Entonces alinean colores en las posibilidades visuales de Power BI. Tampoco te acepta la fuente que diseñó cualquier persona en el equipo de manual de marca de tu cliente. Entonces hay que alinear también con las posibilidades gráficas. Y mostrar cosas que normalmente los usuarios no se imaginan, la navegación, esa posibilidad que tiene Power BI para convertir todo como una página web compleja de insights gráficos. Entonces, para mí lo más importante siempre es conceptualicen, pónganlo en un roadmap y haga un mockup. Normalmente cuando estás construyendo el mockup te vas a dar cuenta en ese punto del ciclo del dato. Ahí vas a decir, ¿y cuál va a ser mi fuente? Mi fuente va a ser Excel, va a ser la base de datos de la compañía, entonces ahí vas a enterarte a quién tienes que ligar a eso. Va a ser el Excel que yo mismo tengo. Pues ahí vas a enterarte cuál es la fuente, cuál es la capa de ingesta que necesita el tablero. Cuando te enteres de la fuente, entonces vas a decir, listo, pero como construyo un modelo semántico para esta fuente, necesito que esta fuente de datos sea estructurada. Es decir, que no aumente su número de columnas. Obviamente si puedan aumentar las tuplas o las filas pues en lo que necesiten, o que no cambien las características de las variables. Así yo tengo una columna numérica que siga siendo numérica, si es textual que siga siendo textual, si tiene categorías que sigan siendo las mismas categorías. Entonces te va a empezar a alinear con otros problemas de analítica y de ciencia de datos. Sí. Entonces tengo que tener pendiente bajo mi capa de ingesta las 6 dimensiones de calidad del dato, por ejemplo. Tengo que tener en cuenta esas 6 dimensiones para que esta fuente, cada vez que la consuma, se pueda automatizar el consumo cada vez que se actualice, ¿cierto? ¿Cómo voy a automatizar el consumo? Entonces creo que esa primera parte, si logras conceptualizar, crear ese roadmap o cronograma y hacer un mockup, te va a poner en contexto de todas las necesidades que tienes para el tablero. Eso es lo primero. Lo segundo es, visualmente existen muchas técnicas, pues la gente creo que le tiene mucho miedo, si son muy de la capa de matemáticos, le tienen miedo los colores, no sé, cosas así. Sin embargo, uno no tiene que desgastarse pensando en esos asuntos, existen muchas herramientas. Entonces, lo primero, existen manuales gráficos a nivel de comunicación empresarial como el IBCS, que es, pues por ahí lo dejas en la descripción. Sí, yo lo dejo en detalle. Exacto.
porque es un manual que te dice, mira, si tienes series de tiempo, utiliza estas gráficas en estas características, ten cuidado con las leyendas acá, ten cuidado si necesitas hacer proporciones, usa estos pi. Entonces existen recursos gráficos. Y si te da mucha dificultad leer todas las páginas, pues lo más sencillo es ponerlo como una base de conocimiento en una inteligencia artificial como Notebook LM, que es gratuita, o ChatGPT, y preguntarle cada vez que necesitas, tengo este dato, ¿qué gráfico puedo usar? Entonces ya por ahí se decidió el gráfico sin que tengas que saber mucho de los gráficos. Evidentemente hay que tener algo de narrativa visual. Lo otro es los colores. Existen muchas herramientas, por ejemplo Power BI. Si vos descargas puedes descargarle como los colores, etcétera, en un JSON. Entonces tenés los colores que vas a usar en hexadecimal, que conoces solo un color porque lo tomaste de la página web, listo, toma el hexadecimal, lo pones en una herramienta web como ColorHexa o alguna herramienta web y él te da la paleta de colores. Luego tomas esa paleta de colores, lo llevas al JSON y haces una carga de ese JSON a Power BI y ya tenés al Power BI, ya tenés todos los colores. Toda una gama completa. De la misma paleta que necesitas. Entonces no tenés que seleccionar que si este sí contrasta, no. Es muy sencillo hacerlo así. Entonces, y aparte porque no te limita a los colores que vienen por definición Power BI. Lo primero es aprender a hacer una carga de colores mediante un JSON para que no tengas que estar seleccionando color por color en cada gráfica, como copiando y pegando. Eso es, y hay videos en YouTube, ChatGPT te lo enseña a hacerlo, que es muy sencillo, pero esa trivialidad te soluciona esos asuntos que son en los que más pelean los que están en la capa numérica, como no, yo que me voy a preocupar por colores, yo que voy a saber qué es el contraste, qué parece hablarle al diseñador, todos esos procesos. Existen toda esa gama de posibilidades a nivel de narrativa visual. Evidentemente, a medida que vas construyendo tableros, te vas a volver mucho más experto en cuál es el número óptimo de gráficas, etc. Sin embargo, debería ocurrir algo, y es que cuando hagas la conceptualización, te das cuenta de qué tipo de tablero necesitas. Sí. Pues esto es para la junta. Entonces, ahí si es para la junta, esto es un tablero muy estratégico. Entonces, aquí necesito KPIs claves. Yo no necesito mostrar gráficas de los comportamientos diarios de ventas, no, necesito los KPIs, si subió, si bajó. Muy gerencial. Exactamente, muy gerencial. No, es que esto es para que operaciones o ventas haga el control de ventas diarias y entonces así tienes que hacer un tablero operativo con gráficas robustas hacia abajo, donde el que lo navega tenga muchas posibilidades de combinación para ver cómo se está comportando a nivel operativo el negocio. Entonces, parte de que si vos haces un adecuado diagnóstico y combinas estas herramientas, hay forma, pues ya alguien ya dijo cuáles son las gráficas que hay que usarse para cada tipo de datos, ya que estamos hablando de data estructurada. Alguien ya dijo cuál es la narrativa visual que deberías llevar, ¿cierto? Sí. Que hay que tener un storytelling, que hay que tener narrativa visual, que hay que usar los principios de UX, lectura en Z, lectura en F, todo eso ya está dado. Sí. Es decir, simplemente no se ha adaptado muy bien a los dashboards. A veces uno a nivel organizacional lo que trata de hacer es acercarlo más como a todo ese historial que uno ha tenido de ajustes, de peticiones de clientes, etcétera, para perfeccionarlo, ¿cierto? Pero creo que muchas de esas cosas ya están dadas. Eso sería como un segundo gran consejo. Eso ya está, simplemente sépanlo enfocar bien. Exactamente. Como ese proceso. Lo otro muy importante que a veces se evita, pero que es parte ya complementario no de un business intelligence, sino más como de un científico de datos o analista de datos, es comprender los modelos relacionales. Eso se deja a un lado, pero eso es un dolor de cabeza normalmente para muchos que construyen tableros. Hicieron una limpieza en Power Query muy buena. Marcaron paso por paso, usaron lenguaje M, hicieron transformaciones y eso les quedó una belleza. Y tienen que hacer gráficas, hacen todas sus gráficas. Pero cuando hacen un filtro, ninguna gráfica funciona. O cuando por acá interactúan con una gráfica, ninguna de las otras reacciona. ¿Qué pasó? Que en la mitad hay un modelo relacional que normalmente la gente ignora. Ese modelo relacional tiene las características de los modelos relacionales que uno construye una base de datos tipo que usa SQL, por ejemplo. Entonces hay modelos de estrellas, modelo copo de nieve, etcétera. Y lo que implica que vos conozcas ese modelo, que eso es una clasecita en un curso de 1 hora, pues trivializando un poco, simplemente solo conociendo cómo funciona, es que vos entendés que las fuentes
no todas tienen características de ser tablas de hechos, es decir, de llevar las transacciones, sino que hay unas que llevan también la dimensionalidad de las tablas de hecho, que son mucho más pequeñas. Entonces, saber interactuar y conectar todos esos tipos de fuentes, porque seguramente si tienes la necesidad de construir un tablero de Power BI, no tienes un solo Excel. Tienes 2, tienes 3, tienes un Excel en un SharePoint, tienes un listado de empleados de una base de datos, tienes un Forms que te alimenta por otro lado. Entonces tienes que saber identificar cuáles son los IDs que necesitan conectar todas las tablas. Y eso es clave, porque eso también te ahorra... que son las llaves. Exacto, te ahorra dolores de cabeza al momento de la construcción, del rendimiento del modelo y otras cosas. Entonces creo que lo ignoran mucho y es uno de los principales errores que he visto cuando a la empresa llegan pruebas para conseguir analistas de Business Intelligence. Ese es el mayor error. O sea, se enfocan mucho en la visualización, se enfocan mucho acá, entonces uno va y filtra y eso no tiene ningún sentido. Son gráficas muy bonitas, pero ninguno de los datos da. ¿Por qué? Porque uno va a ver el modelo, entonces hay una relación muchos a muchos, relaciones inexistentes que el mismo modelo te dice, no, eso no puede, que uno no sabe cómo lo saltaron. Sí, total. Entonces es muy importante, eso creo que es uno de los mayores errores que se cometen. Y vuelvo a lo mismo, si eso es claro y es claro la fuente, esa fuente siempre tiene que tener invariabilidad estructural. Eso es muy... Porque si no, no vas a estar ante un proceso automatizado, que es lo ideal de Power BI. Digamos que ya la persona hace todo el modelo, tenemos el modelo internacional, el modelo relacional, perdón, tenemos las gráficas, los filtros, los KPIs, pero también llega a pasar mucho que cuando la persona o el usuario le da a actualizar, se demora muchísimo. ¿Qué técnicas conoces para optimizar tableros? ¿Qué crees tú que se puede hacer para optimizar justamente esa actualización de la información? Lo ideal y lo natural, primero, ese es el modelo relacional. Es decir, vos normalmente tendrías que tener una, máximo 2 tablas de hechos. Es probable que tengas más, pero si tienes más, seguramente no necesitarías un tablero. Necesitarías 2, 3, pues el alcance estaría determinado por un grupo de tableros, no por un único tablero. O sea, no un tablero que tenga todo, porque ahí sí... Claro, es ideal. Y normalmente es eso, no tener múltiples tablas de hechos, sino tener una sola. Y en lo que más puede consumir es que cuando haces medidas DAX o cuando haces M o asuntos así, es que estás, por ejemplo, cargando una gran cantidad de datos en cada proceso, en cada medida DAX. Entonces ahí es donde se demora, porque ahí es donde ahí está la capacidad para hacer la actualización automática. En otras palabras, es que no está filtrado, por así decirlo. No, exacto. Entonces, normalmente, pues al menos nosotros, tratamos de no consumir más de 300,000 puntos de datos por cada FAQ. Al menos que sea necesario. Que la base de datos es de 3 millones, 4 millones por cada evento. Entonces, acá pues otras técnicas hacia atrás, donde uno necesita un ingeniero de datos o algo así, es que la base de datos no la estamos consumiendo directamente, sino que la consumimos por una API. Esa API se puede customizar las consultas y se consume únicamente lo que necesitamos. Eso es una característica. ¿Por qué? Porque si ustedes les dan acceso a la base de datos de la empresa y ustedes le dan un direct query a la base de datos, tuestan la base de datos, porque no es un buen mecanismo para consumir la base de datos. Entonces, si ustedes están en soluciones empresariales avanzadas, hay que disponibilizar soluciones empresariales avanzadas para el consumo de información, un repositorio, una API con método GET o algo así para consumirlo. Entonces, lo primero que ocurre es eso, que los llamados del modelo hacia el origen pueden estar sobrecargados. Entonces, ahí hay varias técnicas. Una es no cargar la vista previa de las tablas. Entonces, uno usa una tabla muy grande, pero simplemente la uso para cargar en otra tabla una parte de esa tabla, un fragmento, para hacer un merge o algo así. Entonces, no cargas esas, porque necesitas cargar lo que no vas a usar. Exactamente. Entonces, puedes desactivar las tablas. Lo otro es que tus pasos tengan un roadmap específico. Si vienes de una base de datos que no está limpia, entonces empieza a limpiar la base de datos, hacer las transformaciones y hacer todo el proceso. Y al final, porque casi siempre ocurre, pivotea. Porque si pivoteas al principio y luego haces transformaciones,
cuando pivoteas, pues esa matriz se multiplica por el número de columnas que estás pivoteando. Claro. En palabras colombianas, En palabras, ¿qué es pivotear? Pivotear es tomar una tabla como estas y que tengamos, por ejemplo, 10 columnas y esas 10 columnas ponerlas en una sola fila. Entonces lo que te implica es que el número de filas que tenías las vas a multiplicar por 10. Exacto. Y hay gente que pivotea 200 columnas o más. Entonces empiezan, listo, voy a pivotear esto para poder hacer las transformaciones y ya empiezan a jugar con muchos volúmenes de datos para hacer eso. Entonces siempre sencillo, igual Power BI te da una vista solo de 1000 datos para trabajar en el PowerPoint. Sin embargo es muy importante, entonces fíjate en lo que estás consumiendo, en que esos consumos no afecten el rendimiento ni de tu modelo ni de la base de datos. ¿Qué opinas? Porque justamente me conecto con eso. ¿Qué opinas, por ejemplo, de hacer la preparación de los datos o los filtros cuando la base de datos viene desde SQL? Digamos que tenemos SQL, entonces digamos que en SQL tienes el esquema, tienes la base principal y ahí se crean unas vistas de las tablas. ¿Qué opinas de hacer esa preparación con SQL y con Power BI? ¿Cómo se complementarían ahí? Si vas a consumirlo directamente desde SQL por un gateway, por ejemplo, que es como el método de consumo, es ideal construir vistas preparadas y optimizadas para lo que vas a hacer en Power BI. Y así ahorraríamos, por ejemplo, esa Power Query en Power BI. Okay. Así ahorramos esos filtrados innecesarios. Pues es innecesario que vos, si necesitas 200 datos o 2000 datos o 20.000 datos, te bajes una base de datos de 3 millones de datos, aparte de riesgoso. Sí. Entonces, pues primero desde la parte de software o de administración de base de datos, pueden disponibilizar un espacio seguro para el consumo de las vistas. Segundo, tener las vistas necesarias, no tenés que desgastarte en muchas cosas, incluso puedes hacer los inner joins que necesitas o los joins que necesitas para traer únicamente distintas variables de distintas tablas y tener una base de datos, pues una vista unificada para solucionar eso. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que todo antes que pase a Power BI debería filtrarse si estamos hablando de soluciones empresariales avanzadas. Correcto. Y ahí es donde debería ocurrir la mayoría de los filtros grandes, ¿cierto? Y de las transformaciones posibles, pues, que se pueden usar, es eso. Y ahora hablando de retos empresariales, que tocaste esa palabra, ¿tienes algún proyecto o algo que te retó, que fue difícil, que digamos que te tomó muchísimo tiempo, alguna experiencia que de pronto quisieras compartir, obviamente omitiendo nombres precisos? Hay muchas experiencias. La que más te sacó canas. Una reciente fue un proceso ya que integraba Business Intelligence con procesos de analítica predictiva. Hay la ilusión de que Power BI hace gráficas de predicción, pero son gráficas de predicción que simplemente tiran modelos econométricos sencillos, medias móviles, etcétera, y te calculan la media, pues. Sí. Entonces es complicado. Entonces un cliente dijo, vean, ya tengo todos estos datos, porque digamos que para uno hacer analítica predictiva, uno dice, bueno, necesito una buena historia de datos, no me los puedo inventar, o si no, eso es el último dato, eso es la media, ¿cierto? No te puedo predecir nada. Tenía buenos datos, pero eran como 1200 series de tiempos independientes, pues. Entonces no era como vamos a calcular una serie de tiempo, sino que vamos a calcular cada serie de tiempo. Entonces, esto implica que las fuentes de datos que ya no te conectas a una zona RAW, pues como de data cruda, sino que tenés que unir un Python, por ejemplo, para que consuma esa data cruda mediante API, haga transformaciones, modele, haga todo lo que necesite y te lo pase a una zona donde puedas tomar esos datos para Power BI. O sea, en Power BI mostraría como las predicciones del modelo, según entiendo. Claro, Power BI no es una herramienta para hacer predicciones. Ahí necesitas, es decir, Power BI es una herramienta de visualización a mi forma de ver, ¿cierto? Sí. Pero es muy buena para mostrar las predicciones, pero ya con la tabla de predicciones hechas. Claro, entonces entiendo que se hicieron como todos esos modelos de series de tiempo en otra herramienta, es Python. Hicieron toda esa parte de esa carpintería del modelamiento y luego lo llevaron a un Power BI para tener el output, ¿cierto? El resultado final y exponerlo.
Para tener el resultado intermedio. Porque luego, cada serie de tiempo, en este caso era un consumo de huella de carbono. Ok. Entonces, ya en Power BI había que ir a nuestra aplicación, traer los factores de conversión pues para medir una huella de carbono. La gasolina tiene un factor de conversión para saber cuántos son en toneladas de CO2 equivalente, etc. Reconstruir toda la huella, ¿cierto? Y ahí sí mostrarla como un insight. Entonces se toma de nuestra base de datos la huella hasta el momento, y en ese punto, en esas mismas gráficas, se va y se merca de los modelos que se ejecutan cada mes, cada vez que se ve un dato, y se traen las predicciones. Entonces hacer como ese merge de esas dos, esa unión, es un reto complejo. Pues necesito una científica de datos, necesito un experto en visualización, alguien muy crack en DAX para poder hacer todas esas métricas en ese punto, y fue un reto de 3 meses aproximadamente. 3 meses. Y con algo pues adicional, normalmente cualquier cosa que haces en Power BI no es para presentarse una única vez. Si es así, apaguémonos, háganlo en Excel, en PowerPoint, en lo que necesite, sino que eso tiene que tener una inercia para seguirse actualizando con una frecuencia determinada. Correcto. Entonces, tomar esa inercia es complejo. Es complejo porque vos no estás solucionando el problema de predicción de fulanito de tal. Vos estás solucionando un proceso que va a tomar fuentes internas o externas para hacer unas predicciones y disponibilizarlo en Power BI. Y eso te tiene que quedar consagrado en un proceso y en unas rutinas. Que cualquiera que sea que entre, así no haya construido eso, entienda dónde tiene que modificar y hacer todos esos procesos. Correcto. Porque el asunto de esto, en el medio en el que estoy, es que si eso es exitoso, se multiplica. Entonces ya ese proyectico que te tardó 3 meses haciendo todo ese proceso, o 2 meses, se te tiene que convertir en horas o en días, porque ya puedes asignar recursos de distintas partes para solucionar ese proceso de notas. Y ese proyecto ya está, ese se logró y está funcionando. Interesante y complejo. Digamos que un reto interesante, y es, vos hablas con gente que construye tableros y siempre te van a mencionar el storytelling, la narrativa, etc. Cuando manejas tanto volúmenes de tableros, el storytelling es relevante, pero vos tenés que crear un mecanismo en el que cualquier storytelling de usuario funcione, porque vos no eres el analista del usuario final. Vos estás disponibilizando una herramienta que cualquier usuario final puede usar sin importar cuál es el dominio de tema. Entonces tienes que ser muy agnóstico. Es complejo porque uno lo que encuentra es eso. Vos lo que encontrás normalmente es cómo hacer el storytelling. Entonces siente con su cliente, y vea qué necesita, entonces saque la historia relevante, hemos disminuido no sé cuánto %, etcétera. Nosotros no podemos hacer eso porque sería sesgar al cliente. Nosotros lo que hacemos, pues, y literalmente es como un decir en el equipo. Nosotros podemos contar plata, podemos contar árboles, huellas, lo que sea. Y este equipo no tiene un dominio de tema específico. ¿Por qué? Porque tiene que ser agnóstico en general. Entonces Power BI permite eso, listo. Entonces no pienses en el storytelling, que es como esa historia paso a paso para enamorar al usuario, etc. Entonces no pienses solamente en cómo los datos se vuelven historias, también piensa cómo las historias se vuelven datos. Entonces si vos tenés esas dos partes, ya te tenés que abstraer absolutamente, porque si te quedas en la parte del storytelling, que es los datos a historia, pues claro, te vas y haces un foco en cómo convertir el dato a historia, empiezas a narrar. Pero cuando tenés que ver que también las historias se tienen que convertir en datos, ves una parte integral de un problema, donde el storytelling se vuelve como parte integral de cara al usuario de las narrativas visuales. Entonces ahí las narrativas visuales son muy importantes. Wow. Y por ejemplo hay otro ¿ya? Estoy muy cerca. Ahí ya. Y conectando con eso, entonces tenemos que es un reto grande, pero digamos otra experiencia que digamos muy a nivel general, que un reto que empezó en Excel y lograste transformarlo a tener un Power BI y unos tableros donde se toman decisiones importantes o estratégicas de negocio. ¿Tienes alguna también que de pronto recuerdes? ¿O que te llegó el caso? Esos casos son comunes
de cara a la venta de las funcionalidades del software. Sí. Es decir, el software que ofrecemos en la compañía es un software especializado en información ESG. Entonces es muy común que lleguen los usuarios y digan, tengo todos estos datos regados. ¿Cómo se vería esto en el software y cómo se vería en la analítica del software? Entonces ahí normalmente uno lo que trata de hacer es una especie de mock-up o ya casi mínimo producto viable, pero más mock-up, donde uno dice, muéstrame todas las fuentes de datos, uno hace la orquestación, hace todo el proceso, no, ve, esto está en el data lake, tráete esto de acá, hace todo el proceso, construye los tableros, el cliente los ve, porque para el cliente normalmente es muy importante cómo se ve, pero no todo el proceso de seguridad que hay detrás. Claro. El software está certificado en ISO 27001, bueno, eso es para ti y no para mí. El software tiene, no, eso es para tal y no para mí, yo necesito ver los insights visuales. Ajá. Entonces, normalmente lo que hacemos a veces es viabilizar por la capa de Business Intelligence, dicen sí me sirve, entonces ya se centraliza el resto del proceso, que es donde está realmente las optimizaciones de cara al cliente. Pues que pueda subir a un software toda su información, que la capa ingesta limpie por un proceso de verificación, por un flujo de verificación de información, los datos. Todo eso es muy valioso. Sin embargo, para el cliente no lo es, que pueda tener históricos, Sí, claro. que tenga logs, trazabilidad, etc. Pero es como, normalmente es el caso normal, no es un caso, son muchos casos los que llegan así. Muéstrame pues qué pueden hacer. Entonces, Power BI, como te decía al principio, se vuelve una herramienta muy útil para mostrar para mínimos productos viables muy rápido. Son mangos bajitos. Porque al final, la cara, pues el tablero nunca cambia, simplemente mejora. Es decir, vos montaste todo por detrás, el tablero sigue siendo el mismo o mejorado, ya con tu narrativa, ya cuando entendés, entras a decir, móveme esto para acá, esto no se alinea, esto, que es lo más importante, que el cliente siempre le piedra a los tableros para poderlos mejorar. Total, es verdad. Y allí, por ejemplo, y lo conectamos con otra parte, y es que hemos venido a mente que Power BI ha venido evolucionándose cada vez más, nuevas versiones, ¿cierto? Sí. Y una de esas es hoy en día pues el boom de la inteligencia artificial. Power BI también ya se conectó con la inteligencia artificial, Copilot. ¿Cómo es esa participación hoy en día de la inteligencia artificial? O incluso con Microsoft Fabric, que también es otra nueva versión de Power BI. Justamente hoy, con las necesidades hoy en día de los clientes, ¿cómo ustedes trabajan también con la IA que está integrada en Power BI? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿No lo han investigado también? ¿O cómo lo están trabajando? Creo que hay varias formas. Lo primero es, uno siempre cree que las herramientas deberían tener inteligencia artificial por todo lado. Es natural, va a ocurrir. Pero también ya otras inteligencias artificiales, otros software as a service como chatbots que utilizan estos LLM, son muy útiles al momento, por ejemplo, del diseño, de la definición, de hacer otros procesos que lo que hacen es ese proceso de inteligencia aumentada, donde vos ya, para tener el alcance conceptual que antes tendría alguien experto en hacer diagnósticos, vos lo puedes hacer y diagnosticar con IA. Puede funcionar bastante bien, no necesariamente dentro de Power BI, ¿cierto? Lo otro es, sí, dentro de Power BI en la versión de escritorio está Copilot e incluso en la versión web, pero para disponibilizar para clientes aún es precario. Sin embargo, y ahorita que vamos a hablar del futuro, es muy probable que hacia allá evolucione toda la suite de Microsoft, Azure, etc. Porque una ventaja de Power BI, y esto sí lo tengo muy claro, es que va a dejar de ser un visualizador y se va a convertir como en una especie de modelador semántico global de toda la suite de Microsoft. Pues en Fabric va a ser su modelador semántico global, pues en general, no simplemente visualizar, vas a ver los modelos semánticos, como ya lo puedes ver, vas a poder hacer un seguimiento con Purview de jerarquía, de gobierno de datos. Creo que se va a volver una herramienta que centraliza mucho todos esos procesos, no solo para el monitoreo, sino por todas las capacidades que tiene interno. Correcto. Es que justamente estabas estudiando el tema de Copilot para Power BI y decía que este Copilot, esa herramienta de Copilot te puede decirle, hazme este tablero de Power BI. Él mismo puede diseñar, yo no lo he probado la verdad, pero no sé si es verdad que el mismo Copilot te puede diseñar un tablero de Power BI solo con una indicación, un prompt.
¿Qué tan cierto es eso? Es probable que no lo hemos, hasta el día de hoy, no lo hemos probado porque la versión que existía la versión que existe actualmente es una preview. Sí, exacto. Entonces, en esa preview, pues si no lo podemos materializar, no es de valor para el cliente. Claro. Entonces, no lo hemos probado, pero para mí todavía existen inconvenientes al momento, porque al final el sistema gráfico de Power BI, si bien te puede dar ideas, tiende mucho a que vos necesitas tener una gran creatividad para solucionar ciertas cosas. Claro. Por ejemplo, hacer un tooltip en Power BI, una ventana emergente, eso es por la ley del machete. Pues, eso no es como Sí. existe la visualización para hacer una ventana de diálogo en Power BI, no. Vos con marcadores y cuadrando fondos y colocando un cuadrito y haciendo cosas, llegas a ese tipo de visualizaciones que parecen funcionalidades propias de Power BI y objetos visuales, pero no lo son. Entonces, es probable que en esas versiones beta o cuando surjan mejores relaciones con Copilot y Power BI, el lenguaje natural, que también es una ventaja porque te permite conversar y crear lo que quieras, pero es una desventaja porque como es lenguaje natural, cualquier cambio en ese prompt pues puede llevar cambios visuales, ¿cierto? Sí. Entonces, podría darte muchas ideas, muy buenas ideas, que son ideas que ya te puede dar, por ejemplo, ChatGPT. Exacto, que esa IO también uno lo puede trabajar muy en paralelo, pero yo creo que es muy importante que el analista de inteligencia de negocio tenga como todo este roadmap justamente súper claro, desde la pregunta de negocio, los datos, la gráfica y cuál sería esa también, el para qué estoy haciendo un tablero, ¿cierto? Que cómo lo responde esa pregunta de negocio, ¿cierto? Que es lo que se está haciendo. Y justamente hablando de eso, ¿tú qué habilidades crees que debería de tener un analista de inteligencia de negocio o alguien que quiera entrar al principio y que quiera empezar en este mundo de la inteligencia de negocio a usar Power BI? ¿Qué habilidades sería como para complementar esa parte técnica? Pues yo lo hablo más desde el mundo de Power BI como un científico de datos. Vos como científico de datos tienes una cajita de herramientas que llevas para todos lados. Esa herramienta son dos lenguajes y un visualizador. Vos llevas dos lenguajes, uno que hable con base de datos, SQL, y es necesario siempre. Y para cualquier proceso, así sea Big Data, lo que sea, lenguaje SQL. Entonces es clave que sepas SQL, porque ahí entiendes los modelos relacionales, porque ahí entiendes cómo funcionan las consultas, ahí puedes manipular una API, por ejemplo, si te dan acceso a manipular una API. Casi todo funciona por SQL. Dos, un lenguaje de ciencia de datos. Estaban peleándose R y Python, pues yo soy muy pro Python, porque igual es el lenguaje de la inteligencia artificial también. Correcto. Entonces, tener Python. Y conocer Python es entender que es orientado a objetos, entender cómo funciona, cómo declaras variables, entender cómo funciona en general, porque el resto te ayuda mucho la inteligencia artificial. Un visualizador, eso va a depender mucho del objetivo que tengas o el que tenga la compañía. Tableau, ClickView Sense, Locker, o en el caso de que nos convoca hoy, Power BI, que me parece muy completo porque lo puedes descargar, es gratuito y únicamente para usar asuntos como publicar, etcétera, es donde necesitas una licencia. Entonces el pricing es muy cómodo porque si vas a aprender no necesitas hacer nada más que descargarlo en un sistema Windows, eso sí, porque en Mac es muy difícil. Sí, demasiado. Tenés que correr máquina virtual, etcétera, pero en un ambiente Windows ejecutas el modelo de desktop, el Power BI desktop, y ya tenés acceso a casi todo lo que visualmente y semánticamente se puede hacer en Power BI. Correcto. El resto es un servicio en nube, pues, que es el que uno paga. Entonces, esas son las tres herramientas que un científico de datos debería tener acá siempre listo para usar en cualquier dominio del tema. Correcto. ¿Cuáles deberían ser tus bases, llamémoslas mentales o cognitivas, para solucionar problemas? Ahí volvemos. Tiene que ser la matemática, tiene que ser la estadística y tiene que ser el álgebra lineal. Acá y no los vi, etcétera, pues entiende ciertos conceptos básicos, porque si entiendes álgebra vas a entender cómo funciona
Si entendés álgebra, entendés cómo funciona el SP500, por ejemplo. Cómo cogemos 500 dimensiones y los volvemos un indicador de una sola dimensión, por ejemplo. Y entender qué es una matriz, que en realidad una matriz son tus datos también. Y hay un intermedio, pues algo que puede estar en los dos, que son necesarios los skills de inteligencia artificial en estos momentos. Sí. Entender los chatbots, entender los software as a service como chatbots, entender cómo funcionan los LLMs, entender cómo hacer buenos prompts, que te lo hace el mismo ChatGPT, pues si necesitas, o Gemini, o sea, el que uses. Necesitas comprender cuáles son las plataformas, es decir, cuál es la plataforma de OpenAI, ¿cierto? Y es necesario porque es muy probable que si dominas Python, muchas cosas las vayas a consumir de alguna de esas plataformas para hacer la vida más. Al final me preguntabas qué pasa con el futuro de estas herramientas. Si Power BI se vuelve un motor semántico universal, como lo que está pensado dentro de todo este panorama de Fabric y estas suites, entonces lo que ocurriría con Power BI es que en ese AI First, que es como esa forma de pensamiento actual en las compañías, que tengas que primero saber que el habilitador de cualquiera de estas herramientas puede ser el lenguaje natural, ¿cierto? Ya no necesariamente procesos determinísticos, no sé, un query en SQL, sino el lenguaje natural para habilitar esto. Que ese lenguaje natural puede afectar las visualizaciones o los insights gráficos, o lo que es más sencillo, a mi forma de ver, que es lo que hoy hace Power BI con lo de las questions, etcétera, preguntar a la base de datos que está procesando, sugerir cálculos generales como lo hacen en Excel, formulaciones, etc. Y que si esto se vuelve un motor semántico universal, lo que va a ocurrir muy seguramente es que la agéntica o los agentes y los disparadores podrían ocurrir con aplicaciones asociadas a Power BI, Power Query, Power Apps, Power Automate, etc. O en esa suite pues gigantesca que tiene Microsoft. Entonces es importante eso, esas cognitivas que te dije, estadística, álgebra, matemática, como base, pues no es que pases exámenes de cálculo 3, sí, pues, que vas a estudiar la carrera completa de matemáticas, bases específicas de esas, las herramientas que son las que siempre vas a usar, al menos en el corto plazo, con base de datos, con ciencia de datos y el visualizador, y la IA para que te ayude a desarrollar mejor las herramientas, que es lo que llama una inteligencia aumentada del ser humano, es que logres comprender mejor los procesos, descubrir las herramientas, como la matemática y todas estas capacidades cognitivas te ayudan, y porque también va a ser la forma de comunicación futura con las máquinas. Claro. Es probable que muchas cosas ya no las hagamos dentro de la máquina, sino que las pidamos que se hagan en la máquina. Increíble. Entonces ese es el futuro de esto. Y va a ocurrir sí o sí, ¿cierto? Ahora bien, es probable que herramientas como Power BI siga siendo muy determinante el papel del ser humano, porque si bien estos grandes modelos de datos están muy optimizados, estos LLM para recuperar información en lenguaje, pues en general en textos, voz, etcétera, puede ser que siga siendo mucho más exacto la analítica tradicional para traer insights. Pues vos no necesitas que si tus ventas son 80.000 millones, no puede fallar en 1.000 millones, así te parezca marginal, eso es complejo, ¿cierto? Entonces puede ser que ahí necesites que la IA habilite flujos de transformación de datos que tengas que auditar de alguna forma. Correcto. Eso es. Correcto. Súper bien en esa parte porque no solamente también incluso la parte técnica también, sino que ahorita también hablabas de algo muy importante y es entender la necesidad del cliente. Entonces también habilidades blandas también súper importantes ahí es cómo le va a dar un producto que le solucione lo que la solicitud al cliente, ¿cierto? Entenderlo y traducirlo todo en la parte, bueno, si es una parte gerencial y todo eso, entonces, bueno, también tengo que pensar cómo el cliente lo ve, ¿cierto? En esa parte de tener una producción. Hay unas preguntas rápidas como para ir cerrando este podcast que ha estado muy interesante y es en temas de Power BI. Por ejemplo, lo que se te venga a la cabeza. ¿Qué funciones de DAX consideras imprescindibles? El cálculo. El cálculo, de acuerdo. Imprescindible. De acuerdo contigo. Otra. ¿Cuál es la visual que no podría faltar en un tablero de Power BI?
La histórica es columnas y líneas. Columnas y líneas. ¿Y cuáles gráficas no deberían de ir por su diseño o por su falta de interpretación? La de segmentación es muy difícil, que son como unos cuadritos, se me olvida el nombre. Es como un mapa de calor. Ese mapa de calor, sí. es dificilísimo porque cuando se hace más pequeño es difícil ver la etiqueta y siempre se te va a perder porque van a haber datos muchos más pequeños. Ok. Esa no me gusta. Para ti, ¿qué es un tablero mal presentado, visualmente hablando? Visualmente hablando, primero que no haya narrativa visual. Entonces, en narrativa visual, hablemos, no haz del KPI mayor y buscar explicarlo hasta la máxima granularidad. Eso es drill down. Entonces, si empiezas con un drill down inverso, todas las gráficas, no sé, a nivel de transacciones diarias, y luego te vas a buscar el KPI más importante, eso ya falló ahí. Y se me olvidó otra gráfica que es ese termómetro, el velocímetro. El medidor. No. Y es muy charo porque hay una población de que sí se necesita para temas de medición y otro como que no Sí. serviría a otro. ¿Qué tan recomendables son los iconos en tableros? Dañan la experiencia visual en general porque los iconos no son interactivos, etcétera, son como imágenes puestas y pegadas. Sin embargo, si un icono te sirve para navegar o para hacer tooltips de información, es muy valioso. Pero en parte enamorar al usuario a veces es colocarle iconos, el de talento humano, la personita, infografías, ¿Como tipo infografía? para que lo comprenda, pero he notado que esos tableros tienden a limpiarse con el tiempo, a medida que el usuario pide más. Claro. Y incluso le podría quitar participación a los datos o el real dato que necesitamos. Se la quita. Se la quita. Se la quita porque vos para instalar un icono necesitas mover líneas, necesitas mover cosas, a veces los tienes que poner primero y luego el dato. Entonces en asuntos cognitivos quita demasiada narrativa al dato. Interesante esa parte. Y ahora, ya como cerrando una reflexión final como para toda la comunidad, consejitos para las personas que quieran entrar en este mundo, ¿qué le darías también en temas de Power BI a los que apenas están conociendo el tablero? O sea, quieren solamente con escuchar este podcast les genera una curiosidad de aprender Power BI. ¿Qué consejos le darías a las personas? Primero que se metan. Sí. Es fácil, la información está. Si aprenden con YouTube, en YouTube hay cursos completos de Power BI en desktop, ¿cierto? Es una herramienta que no necesita nada más que un computador, pues como todos estos procesos, pues. No le tengan miedo a la matemática, a la estadística y al álgebra, al menos a sus bases, ¿cierto? Aprendan lo que hablamos, aprendan un poco de teoría alrededor de SQL, modelos relacionales, aprendan algo de teoría alrededor de cómo es una buena limpieza de datos, cómo debería ser una limpieza, una transformación de datos. Si les da pereza leer, díganle en ChatGPT, les dice cuáles son los pasos que necesitan según los datos que tengan. En cuanto a insights visuales, ya todo está dicho en términos generales. Simplemente es cómo los acomodan mejor, cómo una gráfica traduce mejor una idea que otra. Y cuando ya estén mucho más avanzados, en Microsoft existen procesos de formación. Si quieren ir de cero a expertos, Microsoft tiene los procesos de formación del PL 300, que es el examen que uno hace para certificarse en Power. Entonces, cuando eres experto en Microsoft, en Power BI, en la aplicación, tienes un PL 300. Eso, el proceso de formación es abierto, te dan un área de trabajo, está ahí en Microsoft, y la certificación cuesta $80 en promedio para Colombia, y te certificas cada año en los conocimientos, pero ya de forma gratuita. Entonces es muy interesante porque Power BI saca versiones cada 3 meses, cada 4 meses, entonces hay que mantenerse muy actualizado. Y llegar a hacer el examen, pues te puede llevar un año de estudio, pues construyendo, trabajando, pero una vez lo logres ya vas a estar siempre en la cúspide, por así decirlo, de ese conocimiento. Entonces es ideal ese examen. Correcto. No, y aparte de eso también es considerando que Power BI tiene una curva de aprendizaje muy corta, 2-3 meses, la cual es muy rápido porque obviamente al tener lo que es de Microsoft, nosotros ya estamos acostumbrados a Microsoft de hace mucho tiempo, ¿cierto? Y ahí como el cosito también para los Mac, para los que tienen Mac,
no es discriminado, sino que Mac no tiene esa aplicación de Power BI. Entonces existen otras opciones como lo es instalar una máquina virtual o ya desde la aplicación online. Online, pero con las restricciones de Y con que no limitaciones. puedes construir los modelos semánticos adecuadamente. Correcto. Bueno, y también hay para la comunidad, recordemos que también próximamente también estaré lanzando el curso de Cero a Experto en SQL y Power BI, que les ayuda muchísimo también a prepararse también en temas de certificaciones y también a prepararte si apenas estás empezando a entrarte en este mundo de analítica de datos. Acá abajito les voy a dejar obviamente el link para que vayan y lo investiguen. De todas maneras, acá, Dairo, muchísimas gracias en serio por estar acá, la verdad. Fue una charla demasiado completa. Tuvimos fundamentos de BI, tenemos los fundamentos de Power BI, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para desarrollar tableros y tableros que sean impactantes, optimizados. Entonces, Dairo, muchísimas gracias en serio por aceptar la invitación. No olviden suscribirse, muchachos, siempre. Dale like y comparte esta información tan importante. Dairo, muchísimas gracias. Últimas palabras. No, que si están interesados en el mundo del Business Intelligence, se metan de lleno. Es la punta del iceberg de todo esto. Entonces, al ser la punta del iceberg, van a tener la posibilidad de ver hacia abajo y la mesa se les va a empezar a iluminar. Es decir, es un buen camino para iniciar en el mundo de los datos. Van a comprender mucho, van a entender los roles que se requieren en un adecuado gobierno de datos, van a entender lenguajes, van a aprender qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es de la capa de datos, qué es de la capa de software. Entonces, para mí los visualizadores es la punta del iceberg porque estamos muy cerca al usuario para iluminar lo que hay hacia abajo. Entonces, es un muy buen punto de partida. Total, es el primer punto de partida, el primer paso, el primer escaloncito. Dairo, muchísimas gracias Hey, por estar acá. A vos. Chao, chao, muchachos.